Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola. ¿Cómo me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Sí, bueno, listo. Vamos a iniciar. Ya estoy grabando para los compañeros que no se pudieron conectar. Entonces ya estoy grabando. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les fue con la tarea anterior? ¿Bien? Bien. Ah, bueno, perfecto. Estamos conectados con Jimena, con Carol. Tenemos a quienes. A Jimena y a Carol solamente, ¿cierto? Creo que sí. ¿Y Gilberto? No. No, Gilberto está trabajando, yo acabo de hablar con él. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase, la temática de esta semana. Bueno, yo les coloqué, es muy importante que revisen todos los días la plataforma del Q10 para que se vayan actualizando de todas las tareas y de todos los contenidos, pues que todos los profesores pues estamos atentos allí a colocarles para pues que desarrollemos las clases con base en ellos, ¿listo? Entonces, yo ayer les coloqué el contenido de esta semana que se llama el desafío de hablar en público. Ese va a ser el contenido que vamos a desarrollar durante la semana. Tenemos pues la lectura. Dentro de la lectura hay que ver un video que se llama Cómo usar las manos al hablar en público, técnicas de lenguaje corporal y también un texto que también pues es muy interesante y es una guía definitiva para hablar en público. Entonces, para esta semana pues van a tener bastante material para que lo consulten, para que lo lean. Igual pues yo sé que tienen, la mayoría pues tienen el tiempo disponible para eso, bueno, o que le dediquen un poquito de tiempo esta semana a la materia, ¿listo? Y tenemos entonces los contenidos y la segunda actividad es participar en el foro, las habilidades para hablar en público. Hablar en público representa un reto para muchas personas, sin embargo, aunque no crean, yo no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, yo te... Ya te les comparto pantalla. Eh, Ahí estamos viendo la plataforma. ¿Sí? ¿Ya la están viendo la pantalla? Sí, señora. La plataforma del Q10, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Entonces, allí la segunda actividad es participar en el foro Habilidades para hablar en público. Yo les decía en la clase que nos vimos, en la primera clase, que hablar en público pues representa un reto para muchas personas. Sin embargo, aunque no crean, la mayoría de las personas tienen habilidades que les permiten expresarse correctamente ante un auditorio. En este foro quiero que conversemos sobre esas habilidades que tienen para hablar en público y también cuáles son los temores y sensaciones que nos produce hablar ante un auditorio. Básicamente, pues en el foro lo que queremos es que pues nos hagamos como una especie de análisis interior, interno, y miremos cuáles son las fortalezas que tiene cada uno o que creen tener para al momento pues de hablar en público y cuáles pueden ser esas debilidades que tienen también. Y finalmente, una tarea que siguiendo los pasos que se dieron a conocer en el contenido, el desafío de hablar en público, por favor de dar una presentación de un tema de su preferencia, utilizando recursos como una presentación en PowerPoint, en el televisor, etcétera. Hay que ser creativos y si tienen público, mucho mejor. Lo pueden hacer en la sala de su casa, sus hijos pueden ser ¿qué? Sus espectadores, sus esposos, novios, bueno, las personas con las que ustedes están compartiendo allí al interior de sus casas en medio de la cuarentena, les pueden servir. Este video debe ser mínimo de 5 minutos y máximo de 8 minutos. Es un tiempo suficiente para que desarrollen un tema breve. El tema, pues, tiene que ser de su preferencia, el que ustedes quieran, ¿listo? Con el tema que ustedes mejor se desenvuelvan. Entonces vamos a hablar un poco del contenido que tenemos para esta semana. ¿Listo?
Esa es la tarea de esta semana. Ajá, la tarea de esta semana ya consiste básicamente en hacer una presentación en público. El público puede ser sus hermanos, su familia, las personas con las que ustedes están conviviendo en estos momentos y pues que alguien los grabe pues con su celular. Hacen una presentación en PowerPoint, un tema libre. El tema es libre, el que ustedes quieran elegir y básicamente pues que ustedes se graben entre 5 y 8 minutos y pues enviarme ese video con el fin de pues para que quede el registro de que efectivamente hicieron la tarea y pues ya haremos la retroalimentación allí. Cuando tengan el video, pues la próxima clase básicamente va a ser para que miremos cómo les fue, cómo se sintieron con este ejercicio, pues que es un poco pues como para que nos analicemos y miremos cuáles son, cómo nos comportamos nosotros cuando estamos presentando algún contenido, realizando alguna exposición. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a hablar entonces del tema que nos convoca hoy y es el desafío de hablar en público. Jimena, ¿tú cómo te sientes para hablar en público? Hola. No, pues la verdad me da mucha pena. No, pues no sé, pues es como usted siente que todo el mundo la está mirando y como que de pronto te vas a equivocar o vas a decir una palabra que no es o que está mal dicha. Es como eso. Sí, muy bien. ¿Carol? Pues mira, no, yo soy súper mala para hablar en público. Siento que como que todo se me olvida, me trabo. Es algo muy, pero para mí, pues, no es como mi... No es tu fuerte, crees que no es tu fuerte. Bueno, pero básicamente todos esos temores y esas, como ese miedo que tienen todas las personas para hablar en público, pues se reducen pues a una serie de inseguridades. A pesar de que la comunicación es inherente al ser humano, son muchos los temores que tienen las personas a la hora de comunicarse, especialmente oralmente. Si es ante un auditorio, más aún. Sin embargo, por ser un proceso natural al que debemos enfrentarnos en nuestra cotidianidad, debemos vencer todos esos temores que pueden generar el hablar en público. ¿Por qué las personas le tienen miedo a hablar en público? Básicamente porque pues porque le tienen miedo al ridículo, miedo a no captar la atención del público, tienen temor a bloquearse, lo que nos decía Carol, a bloquearse en medio de la presentación, temor a equivocarse o temor de que el público le haga algunas preguntas que digamos para las cuales no estemos preparados o de pronto si estamos preparados pues se nos olvidan en ese momento, ¿listo? Estos miedos se pueden vencer si se siguen una serie de pasos que van desde investigar muy bien el tema, organizarlo y dividirlo en partes. Es importante hacer un lenguaje apropiado, estudiar bien el público al que nos vamos a dirigir, tener una buena respiración. El manejo de la respiración es muy importante cuando nos estamos enfrentando a un auditorio o a una serie de personas. ¿Por qué? Porque la respiración, cuando tú respiras hondo, te da el tema de la tranquilidad, puedes hablar un poquito más de corrido, no te ves agitado ni nada cuando tú manejas bien la respiración. Un adecuado manejo de las manos y del espacio en el que se va a desarrollar la presentación, entre otros. A propósito pues de la tarea que dejamos para esta semana, la semana que pasó, en este proceso de hablar en público, pues podemos hablar del proceso de la comunicación. El emisor es la persona pues que está al frente en el auditorio. El mensaje es lo que yo voy a preparar, lo que yo tengo que comunicar, que siempre debe ser breve y muy claro. El código, que básicamente es el lenguaje que voy a usar, y el canal, que es pues nuestra voz, nuestra corporalidad y también pues los elementos de apoyo que utilizamos, en este caso si quieren una presentación en PowerPoint, en Prezi o puede ser también un video, bueno, son apoyos que podemos tener. Y el receptor, que finalmente es el público al que uno se dirige, quienes son en promedio de edades, cuáles son sus intereses, importantes. ¿Listo? Entonces, paso 1.
¿Qué debemos hacer de acuerdo a lo que les he dicho? ¿Qué debemos hacer para qué? Para participar, para hablar bien en público. ¿Cuál puede ser el primer paso? El primer paso, pues investigar bien el tema. Sí, investigar bien el tema. Efectivamente, preparar el tema es el primer paso. ¿Por qué? Porque estudiar el tema con detenimiento nos permite a nosotros pues, utilizar unas herramientas muy sencillas que son las palabras claves, unos ejemplos claros, datos precisos que nos llevan a que no inventemos sobre lo que estamos exponiendo, ¿me entienden? Cuando una persona se prepara para dar una conferencia, para dar una clase, para dar alguna información, se nota. Ustedes lo pueden evidenciar cuando ven algún medio de comunicación, cuando alguien está seguro de lo que está diciendo, cuando se nota que es alguien que sabe del tema, eso se nota y eso que una persona pues esté empoderada de lo que está comunicando, hace que las personas pues se conecten y se enganchen con ese tema. Entonces, es muy importante preparar el tema, palabras claves, tener memofichas, unos apoyos que nos pueden servir mucho. Y no se trata de memorizar una lección que yo me aprendí tal cual cada una de las diapositivas y yo las voy a leer o me las memoricé. No, porque nosotros no somos robots, somos seres pensantes que podemos comunicar de muchas maneras. No necesariamente tenemos que decir y que leer con los puntos, las comas, no. Tenemos que hacer de que el mensaje llegue con nuestras propias palabras, con nuestra propia corporalidad, ¿listo? Entonces es muy importante hacerse preguntas, estudien el tema y háganse preguntas que posiblemente son preguntas que les va a hacer el público sus espectadores. Entonces háganse preguntas, voy a estudiar X tema. Creo que me van a preguntar esto, entonces ustedes mismos cuando estén preparando la presentación deben resolver esas inquietudes, ¿listo? Eso es un tema muy interesante. El segundo paso es organizar el tema. Organizar el tema. Están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Organizar el tema. Sí, señora. Como todo, pues como un cuento que tiene introducción, desenlace y final, los temas hay que dividirlos por partes, desde lo más importante hasta lo menos importante. El tema debe ser digerible, comprensible, y de la organización del mismo depende en gran medida que el público lo entienda. Es decir, no podemos llegar y hablar de todo de entrada, no tenemos que dar de entrada una pequeña introducción e ir desarrollando el tema paso por paso, porque no podemos llenar a las personas de una gran información porque finalmente se van a perder y no nos van a comprender. ¿Listo? El tercer paso, que es muy importante, es expresarse con sencillez. Hay personas que creen que entre más palabras pues reforzadas, raras o muy técnicas utilicen, pues en su discurso van a descrestar al público. Resulta que lo que hacen es desconectar totalmente al público de su conferencia y pues cuando uno no le entiende a la persona, pues definitivamente pierde pues el interés por su exposición. Entonces, no a las palabras raras, no a las palabras poco comunes, y si las vamos a utilizar, pues expliquémoslas, pero no se trata de que tengamos que como que utilizar pues palabras muy poco comunes, no, tiene que ser, cuando estamos ante un auditorio técnico, hablemosle en tecnicismos, pero cuando estamos ante un auditorio que es variado, que es diverso, hablemoslos con el lenguaje que ese auditorio puede entender, ¿listo? El tipo de público al que se enfrenta, si vamos a hablarle a jóvenes, pues el lenguaje es un lenguaje determinado para jóvenes, no se trata de decir, no, que es que hablemos con lo que, el mismo lenguaje de ellos, no, pero tratemos de que cuando ustedes le van a hablar a sus hijos, es una manera distinta a cuando le hablan a sus papás, a su esposo, ¿me entienden? Entonces, así mismo tenemos que determinar cómo vamos a decirle ese mensaje a nuestros espectadores, ¿listo?
Hay que ser breve y manejar los tiempos. Cuando estamos preparando una presentación, básicamente tenemos que medirnos. En 5 minutos voy a hacer la introducción, en 1 minuto hacer la introducción, en 2 minutos voy a hablar de esto, en 3 minutos de esto. Entonces, para que vamos como desmenuzando nuestro tema y manejemos los tiempos. Y para que así, si nos dieron por lo menos en la tarea, yo les di entre 5 y 8 minutos, entonces ustedes tienen que preparar como una especie de libreto y decir, este pedazo lo voy a decir en 1 minuto, este pedazo en 2 minutos. No es una camisa de fuerza, pero es una guía que nos sirve para que estructuremos bien nuestra presentación. ¿Listo? Conexión con el público. Las primeras palabras son fundamentales para enganchar al público con nuestro discurso. Nuestro cuerpo habla, medir nuestros gestos. Para lograr lo necesario, preparar una exposición varias veces. Un ejercicio muy práctico es ensayar frente al espejo. O sea, preparen el tema, estudienlo cuando ustedes estén haciendo la tarea. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No grabarse de una, no, hagan paso por paso. Y cuando ustedes ya crean que tengan bien estructurado pues el discurso y lo que van a decir, pues párense frente al espejo. ¿Quién mejor que nosotros mismos somos los que nos podemos mirar cuáles son los errores en los que estamos cayendo? O también podemos prepararnos frente a algún familiar o frente a nuestra pareja y todo eso. Entonces, empecemos. Y entonces ellos nos van a decir, no, me parece que estás utilizando mucho esta palabra, me parece que los gestos que estás haciendo son demasiado fuertes, no me parece eso, ¿me entiendes? Entonces, prepararlo es muy importante. Ante el espejo puede ser una buena opción y ante otra persona también, porque pues las personas también tienen mucho que aportarnos frente a nuestra corporalidad. Nosotros básicamente a veces tenemos vicios en nuestro lenguaje, en nuestros gestos y no los detectamos, pero los demás sí los detectan frecuentemente. ¿Listo? No abusar de la lectura. ¿Qué pasa? Cuando se lee durante toda una exposición, se da la sensación de que no se estudió el tema. Entonces se da la sensación de que es una persona insegura o que es poco seria porque definitivamente pues no demostró pues que tiene conocimiento sobre el tema. Es importante tener el texto de apoyo, pero solo como eso, como apoyo. No puede ser que siempre estemos mirando a nuestra presentación y estemos leyendo y estemos olvidándonos de que hay un público que merece que nosotros les expliquemos, que nosotros le digamos con nuestras propias palabras ¿hay otra persona que se está conectando acá? No. Bueno, entonces es muy importante eso, ¿listo? Entonces que no abusemos de la lectura, porque no se trata de un recital. Ustedes no han visto que cuando una persona lee un discurso, es la diferencia que hay entre una persona que lee un discurso textualmente como lo tiene en su libreto a una persona que da su discurso sin necesidad de estar leyendo, sino simplemente de tener un apoyo en su texto. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor, ¿por qué? Porque cuando no nos pegamos un texto, somos más emotivos, leemos o hablamos mucho mejor, ¿listo? Entonces, es muy importante no abusar de la lectura. Relajarse y relajar al público. Les decía ahora, hay que respirar profundo, hay que hacer pausas, acabar con los momentos de tensión. Yo sé que a veces existirán quienes no nos estén prestando atención, pero pues hay que concentrarse en quienes sí. Hay que usar chistes, contar anécdotas, los ejemplos, todo eso hay que utilizarlo porque todo eso nos sirve como para que no sea como tan aburrido. Y algo muy importante, involucrar al público. Involucrar a nuestro público, pidiéndole opiniones, generando empatía. ¿Ustedes qué experiencia tienen? Bueno, empezar a generar como una especie de inclusión dentro de nuestra exposición, ¿listo? Y también es muy útil utilizar herramientas como videos e imágenes que generen empatía, videos corticos. Vamos a ver este video que precisamente nos habla del tema que estamos hablando, o miren esta imagen, es una imagen que refleja básicamente lo que yo les quiero explicar. Bueno, todas esas cosas son muy, muy útiles, ¿listo? Finalmente, pues para decirles que ustedes no tienen que temer, errar es de humanos, o sea, todos nos equivocamos, entonces hay que aprender a que uno de los errores, pues,
puede sacar cosas muy útiles. Entonces, cada vez que nos vamos a enfrentar a hablar en público, lo vamos a hacer mejor, 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 si seguimos estos pasos disciplinadamente. Y si nos equivocamos y si se burlan de nosotros, pues no podemos tomarlo como mal, no. Tenemos que esforzarnos un poquito más para que la próxima vez sea mejor. Si alguien les hace una pregunta y ustedes de pronto no han estudiado ese tema, ustedes no están obligados o uno no está obligado a hablar de lo que no sabe. Cuando uno le preguntan sobre algo que uno no sabe, uno es mejor ser sincero. No sé, pero lo voy a investigar. O si usted sabe, por favor, compártanos porque es muy importante lo que usted nos está preguntando. Entonces, ¿me entiende? No empezar a hablar y empezar a titubear y a dar respuestas que uno ni conoce porque eso es peor. ¿Listo? Y muy importante, ser respetuoso en el lenguaje. No puede ser uno confianzudo, olvidémonos de tutear, no hablemos de religión ni política. ¿Por qué? Porque esos temas son muy sensibles en los que nunca vamos a estar de acuerdo. Entonces, por favor, no hablar de estos temas. Hay que ser incluyente y mucho cuidado cuando vamos a dar una opinión propia, porque cualquier opinión puede herir susceptibilidades. Entonces, si vamos a dar un tema específico, pues en lo posible vamos a dar opiniones, pero no opiniones que puedan herir susceptibilidades de las demás personas. Paso 9, presentación personal. Es muy importante, ¿por qué? Tiene que ser de acuerdo al público. Si nos vamos a enfrentar a un público adulto, entonces vistamos como adultos. O si es ante unos ejecutivos, bueno, entonces vámonos un poquito más formales. Si son jóvenes, podemos irnos un poquito más deportivos, pero pues siempre pues las mujeres pues tratar de no utilizar faldas cortas, blusas muy ceñidas, escotadas. Los hombres tampoco pues tratar de utilizar implementos o atuendos que distraigan la atención de nuestro público. No a eso, ¿por qué? Porque uno, si tenemos una falda corta, vamos a estar más pendientes de que la falda no se nos suba, de que no nos vayan a ver, de que no vamos a mostrar, y eso nos va a generar incomodidad. O también podemos generar que pues las personas se distraigan por eso, de pronto por unos aretes muy llamativos, o de pronto que tenga un pantalón muy apretado. Bueno, tenemos que irnos muy cómodos, como que mejor nos sienta, porque lo más importante es que se concentre en nuestro tema, ¿listo? La presentación personal es muy importante, porque todo comunica. A través del vestuario podemos generar empatía. Por eso les decía, si es para jóvenes, pues podemos irnos con un vestuario más acorde, un poco más deportivo, más informal. Entonces, tenemos que estudiar bien a nuestro público en ese sentido, ¿listo? Y finalmente, evaluemos nuestra presentación. Al final de cada presentación, pues preguntémonos, ¿fui claro y contundente con mi mensaje? ¿Logré mi objetivo? ¿Mi público me entendió? ¿Cumplí con los tiempos establecidos? Pues básicamente son como una serie de pasos. Pues hay muchísimos más, pero pues aquí los traté de condensar. Aquí en esta lección también pues hay un artículo un poquito largo, pero pues el que esté interesado pues en leerlo me pareció muy interesante. Entonces se llama ¿Cómo hablar en público? Guía definitiva. Esto es un poquito más denso de lo que yo les acabo de explicar. Y finalmente el video, que sí les sugiero que se lo vean, son como 6 minutos creo, se llama ¿Cómo usar las manos al hablar en público? Técnicas de lenguaje corporal al hablar en público, ¿listo? ¿Por qué? Porque las manos generalmente siempre las usamos demasiado. Entonces, ¿qué? Entonces, es importante que miremos este video para que miremos qué tenemos que hacer con las manos a la hora de hacer una presentación, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Sí. Yo le iba a preguntar sobre, o sea, más o menos como qué tema nos aconseja de pronto de investigar y hacer el trabajo.
Bueno, mira, yo creo que cuando, o sea, el tema libre es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando a usted le imponen un tema, digamos que usted no se siente bien cuando le hacen una imposición, sino que tiene que ser algo que usted se identifique. Si a usted le gusta la cocina, la gastronomía, pues puede hacer una presentación sobre gastronomía. Si usted se siente Salud. la salud, bueno, pero entonces acuérdense que son temas muy generales. Y cuando hablamos de temas muy generales, pues tendemos a perdernos. Entonces, no la salud, puede ser la salud de cómo manejar la salud de los niños en tiempos de COVID-19. Puede ser eso, o sea, algo muy específico para que no nos vamos por unas ramas tan amplias, ¿listo? Mm, Muy específico, igual es poco tiempo, entonces algo muy específico, entonces, o bueno, ¿cómo es la convivencia en medio de la cuarentena? Entonces, bueno, hemos detectado que esto es, bueno, pueden ser temas como el tema que ustedes quieran, no se preocupen que no tienen que ser temas profundos, sino un tema con el que ustedes se identifiquen y que ustedes lo puedan desarrollar de la mejor manera. Carol, Carol, No, sobre ¿iba a preguntar algo? no, no, ¿Ya no? Ah, bueno, perfecto. Entonces, pues sí, básicamente es eso, o sea, no se preocupen por el tema, pues es un tema libre y es un tema pues que lo importante es que empecemos a seguir estos pasos y que empecemos como a evaluarnos y como a vencer ese miedo que tenemos. Vamos a iniciarlo con un pequeño público y lo más incómodo no va a ser el público, lo más incómodo puede ser que nos estén grabando. Puede ser porque nosotros nos vemos de una manera en el espejo y cuando nos están grabando o cuando nos vemos en un video, ay, yo porque estoy así, yo que no sé qué, eso también nos sirve para mejorar en muchos aspectos. Muy importante pues que lean. Cuando uno lee permanentemente, o sea, para cualquier actividad que nosotros desarrollemos en la vida, es muy importante nosotros pues ser unos buenos lectores. ¿Por qué? Porque esto nos amplía nuestro vocabulario, porque nos ayuda a expresarnos mucho mejor. Entonces, les recomiendo pues que le dediquen un poco más de tiempo a la lectura, más en estos días pues que estamos pues en nuestras casitas, descansando puede ser, o trabajando pues desde las casas, pero dedíquenles mucho tiempo a la lectura y lean de lo que ustedes quieran. Si les gusta la literatura, las novelas, pues lean sobre novelas. Si les gusta la gastronomía, sobre gastronomía, cualquier tema que ustedes lean, les va a servir mucho para que desarrollen un potencial que tienen a la hora de comunicarse. Listo. Entonces, cualquier cosa, yo voy a grabar este video, pues está grabadito, se los voy a compartir a través de Gilbert, que es el monitor de este curso, y cualquier duda que tengan me la hacen saber a través de él, que con mucho gusto estaré ahí atenta. Igual en el foro también me pueden preguntar, que yo voy a estar permanentemente revisando. ¿Listo? Ah, bueno, vale, profe. Bueno, Muchas Carol, Jimena, Joana, muchísimas gracias por estar aquí y pues espero que les haya servido. Profe, una pregunta. Ujú. Lo que pasa es que yo me conecté un poquito más tarde, entonces no tengo así como bien presente la duración del video como tal. Ah, bueno. Igual toda la información también está en el Q10. El video debe ser entre Bueno. 5 y 8 minutos. Y esta Larguito. clase, sí. Vamos a ensayar a ver cómo les va. Importante el tema, ¿no? Y de que el tema que elijan, ustedes lo desarrollen, lo investiguen y todo, que de acuerdo a eso es que ustedes van a hacer van a hacer esta grabación y lo van a hacer muy bien. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Entonces, este video queda grabado, que lo voy a hacer llegar a Gilbert. No sé si de pronto lo puedo colgar aquí en la plataforma para que los compañeros también tengan acceso a él y pues desarrollen la tarea de la mejor manera. Que estén muy bien. Bueno, profe, lo mismo. Dale, muchas gracias. Buenas tardes.